Leyendas olvidadas del shonen, una sección dedicada a recordar esas viejas glorias que en su momento llegaron a ser bastante reconocidas dentro de la comunidad del anime y manga, pero que con el paso de los años se han ido olvidando y perdiendo entre la vorágine de obras que surgen constantemente en esta industria. Este iría siendo ya el cuarto capítulo de esta serie de vídeos. Comenzamos esta sección hablando del manga de Toriko. Posteriormente seguimos hablando de The Gray Man y el último vídeo que realicé de este estilo estuvo centrado en Katekyo Hitman Reborn. Curiosamente, hasta el momento todos los vídeos que he hecho sobre la sección de leyendas olvidadas han estado enfocados en mangas pertenecientes únicamente a la Shonen Jump, la famosa revista semanal de Shueisha, aunque la verdad no por ninguna razón en específico. Se había dado la casualidad de que las primeras obras que tenía interés de comentar provenían de esta revista, pero en esta ocasión vamos a cambiar un poco las tornas, ya que hoy es día de hablar de un peculiar shonen de otra revista, en este caso la Shonen Sunday, siendo esta obra Magi, el laberinto de la magia. Como dije en anteriores vídeos, el hecho de que los mangas que voy a comentar aparezcan en esta sección de leyendas olvidadas no significa explícitamente que sean obras de las que absolutamente nadie hable y que nadie recuerde. Por ejemplo, en el anterior vídeo sobre Katekyo Hitman Reborn aclaré nada más empezar que justamente la obra de Akira Amano era entre la montaña de shonens olvidados uno de los que a día de hoy todavía más se recuerda, y al que en redes se le sigue haciendo bastante mención. En lo que hoy respecta, véase Magi, es decir que no llega a este mismo nivel, pero igualmente es quizás de esos mangas entre comillas olvidados que al menos en mi caso he visto que todavía se sigue recordando un poco y comentando en redes. Al menos según he podido ver en casos puntuales navegando por redes como Twitter, en algún que otro momento uno se encuentra alguna que otra persona que recomienda esta obra, o que recién la está empezando, y eso la verdad es algo bastante agradable de ver, aunque como digo tampoco es de una forma constante. De ahí a que tenga cabida en esta sección. Antes de comenzar con la parte importante del vídeo he de aclarar en qué consistirá esto, generalmente para aquellos que hayan llegado aquí sin tener contexto de los capítulos anteriores. Lo que inicialmente será hablar un poco sobre el recorrido previo de, en este caso, la autora de Magi en el mundillo del manga antes de la creación de su obra magna, para posteriormente comentar un poco mis opiniones generales de la obra, tanto del anime como su manga, las razones que hicieron que Magi en su momento tuviera una fama consolidada, para posteriormente terminar con los motivos que llegaron a que la obra fuera olvidada, o a día de hoy no sea tan inmensamente recordada. Malas decisiones del editorial, un accidente o la pérdida de interés por parte de los lectores fueron algunos de los casos de los que hablamos en anteriores vídeos. Pero ¿qué tan diferentes serán las cosas en esta ocasión? Bueno, para hablar de eso lo mejor que podemos hacer es ir terminando con esta intro y pasar a lo importante. Así que comenzamos con este cuarto capítulo de Leyendas Olvidadas del Shonen, en este caso dedicado al universo de Magi. Antes de ponernos a hablar en profundidad del universo de Magi, creo que no viene del todo mal hablar primero que todo de la mente detrás de la obra, Shinobu Otaka, y sus primeros pinitos en el mundillo del manga. A decir verdad tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que si en vídeos anteriores había comentado que autoras como Katsura Hoshino y Akira Amano, mangakas creadoras de obras como The Gray Man y Katekyo Hitman Reborn eran muy herméticas con su vida privada y que a rasgos generales se sabe más bien poco, siendo lo único que podemos llegar a conocer de estas personas los datos que las mismas reflejan en los comentarios de los tomos recopilatorios o incluso en sus propias redes sociales, pues lo cierto es que Otaka no se queda para nada atrás. Aunque respecto a las anteriores mangakas, lo cierto es que al menos conocemos sus rostros, y hasta han llegado a asistir a eventos, hace ya algunos años eso sí, pero que lo han hecho no se les puede negar. Sin embargo con Otaka esto no ha ocurrido, es de ese grupo de mangakas que nunca se han llegado a ver en público. Y esto no es algo para nada extraño ciertamente, ya que autores que prefieren mantener su verdadera identidad en el anonimato abundan en muchos casos. Pero bueno, esto tiene una explicación bastante sencilla y directa, y esto se debe a la timidez y pesimismo que ha acarreado desde su juventud esta autora. El recorrido de Otaka en el mundillo del manga se remonta, como según comenta ella en la info de los primeros tomos recopilatorios de Magi, 10 años antes de la creación de la propia obra, véase 1999. Otaka nació en el 83, en Tokio, así que para las fechas en las que la pasión por el manga y el dibujo empezaron a florecer, ella apenas era una estudiante de instituto, con la verdad pocas habilidades para socializar y con cero talento para nada que no fuera el dibujo.
Aunque no fue hasta que se graduó de preparatoria y empezó su primer año de universidad que empezó a enviar sus one-shots y diversas historias a varias revistas de manga, entre ellas la misma Shonen Jump, aunque lastimosamente sin muchos resultados. A lo largo de su pequeño recorrido, lo cierto es que Otaka logró ganar algunos pequeños premios con algunas de las tantas historias que llegó a enviar a ciertas revistas y concursos, pero lo que ella más quería conseguir, véase una serialización oficial, significando este su debut, se escapaba constantemente de sus manos. Pero lo cierto es que en pleno 2004, a punto de tirar la toalla, habiendo asumido que tal vez no tenía talento para el manga, planteándose abandonar para siempre el dibujo y ponerse a buscar un trabajo común, decidió completar y enviar el que sería su último intento en la industria. Si no conseguía debutar con esta historia, desistiría totalmente. Y bueno, no estaría haciendo este vídeo si ese de verdad hubiera sido el fin para Otaka, ya que en ese último intento en el que la joven Shinobu dio todo lo que tenía, finalmente se cumplió su deseo. La historia que envió fue aceptada y Otaka recibió la noticia de que la editorial en cuestión estaría más que encantada de publicar esta historia, significando esto el debut oficial de Shinobu Otaka en la industria del manga. El nombre de esta historia recibiría el nombre de Sumomomo Momomo y sería una mezcla de artes marciales y romance. El manga en cuestión se publicaría en la revista Young Gangan de Square Enix, revista de demografía seinen quizás no tan famosa a oídos nuestros, pero en la que se han publicado historias como las adaptaciones a manga de las novelas ligeras de Bakano y Danmachi, o donde se publica actualmente la famosa Sonobisuke Doll. La serialización de Sumomomo se prolongó por 5 años, finalizando en 2009 con un total de 12 volúmenes y una adaptación al anime. Al poco de empezar la serialización de Sumomomo, lo cierto es que Otaka decidió abandonar la universidad con tal de centrarse totalmente en el proyecto con el que desde hace bastantes años había soñado. Esta decisión obviamente fue bastante drástica, una decisión que incluso afectó a Ishibashi-san, su editor asignado, el cual, según cuenta la propia Otaka, se sintió bastante responsable, por lo que a partir de ese momento él mismo decidió volcarse en prestarle todo el apoyo que pudiera y los mejores consejos para que Otaka los aplicara a su manga y pudiera conseguir una serialización bastante longeva, y así evitar que su manga se cancelara y que la misma no se arrepintiera de dejar sus estudios. En resumidas cuentas, en palabras de la propia Otaka, su editor Ishibashi fue su mayor apoyo en su vida como mangaka, aunque 3 años tras empezar la publicación de Sumomomo, Ishibashi fue transferido como editor al departamento editorial de la Shonen Sunday de Shogakukan, evento que parecería al principio triste para Otaka, pero que en realidad terminaría de sentar las bases de lo que en el futuro conoceríamos como Magi. Pero todavía no nos adelantemos. Otaka ya había debutado en la industria, sí, aunque a decir verdad faltaba algo, y es que Sumomomo se estaba publicando en una revista más enfocada a un público más adulto, pero lo que ella en verdad quería era contar historias más juveniles, por lo que cuando Sumomomo se encontraba en su recta final, Otaka decidió contactar a su ex editor Ishibashi, ahora en el departamento de la Shonen Sunday, para mencionarle que ella quería publicar un nuevo manga en esa revista. Mientras Sumomomo estaba cada día más cerca de finalizar, Otaka a su vez intentaba completar el capítulo piloto del nuevo manga que debía enviar a la Shonen Sunday, el prototipo de Magi. En palabras de la propia autora, tal parece que tuvo bastantes contratiempos a la hora de definir el setup de Magi. Tal parece que inicialmente Otaka tenía pensado que Magi fuera una historia de gladiadores en la antigua Roma, y según cuenta, los diseños oficiales de los que serían Aladdin y Alibaba serían, bueno, una yo-yo referencia más que otra cosa. Shinobu Sensei empezó a moldear bastante la historia que quería crear desde ese punto. Descartó muchas ideas como los gladiadores previamente mencionados, que el manga fuera full drama y tragedia, que Aladdin fuera mujer en vez de hombre, o que Alibaba fuera un personaje mucho más oscuro y edgy, por así decirlo. Hasta que finalmente, dejándose encandilar por el mundo del libro de las 1001 noches, el cual descubrió en su búsqueda de ideas, finalmente su mente tuvo la revelación que estuvo buscando para acabar ese problemático one-shot. Poco hay que decir a partir de este punto. Otaka terminó el prototipo de Magi, lo envió al departamento editorial de la Shonen Sunday, y bueno, Otaka Sensei pudo finalizar sin contratiempos Sumomomo en febrero de 2009, y 4 meses después, en junio de ese mismo año, se daría luz verde a la serialización de la que sería su obra más larga y famosa, Magi, el laberinto de la magia.
Ahora toca hablar de la esencia de Magi, mi opinión general de la obra y los puntos que consiguieron convertir a la historia de Shinobu Otaka en un buen referente de lo que es un buen manga shonen. Principalmente lo que hacía tan vistoso el universo de Magi era su, como dije antes, notoria inspiración en el mundo de las mil y una noches y la cultura arábica de Medio Oriente. Algo un tanto alejado de los ya vistos mundos de fantasía estilo Europa medieval o el propio mundo real con sus ligeros cambios. La historia de Magi empezó teniendo como base a dos protagonistas. El primero, Aladdin, un peculiar y misterioso niño con la capacidad de invocar un ser clasificado como Dijin mediante su curiosa flauta, cuyo objetivo en la vida es descubrir los misterios de su pasado a la par que viajar por el mundo y conocer más sobre este, teniendo aventuras y haciendo amigos en el proceso. El segundo, Ali Baba, un individuo presentado en un principio como un humilde mercader cuyo sueño es conquistar una legendaria y misteriosa mazmorra. Sin entrar tanto en detalles, Aladdin y Ali Baba prácticamente al comenzar la obra se conocen y entablan una sólida amistad, la cual daría comienzo a un sinfín de aventuras alrededor del mundo, junto a la tercera integrante del equipo, Morgiana. De esta forma tan, por así decirlo, simple, daría comienzo a las aventuras de este peculiar grupo en el universo donde la magia y la fantasía de las más clásicas historias de Oriente Medio estarían a la orden del día. Los elementos, la estética y el world building sin duda serían uno de los puntos más atractivos de Magi, pero diría que el punto que cautivaría a propios extraños a esta historia serían los distintos tópicos y contrastes que sabría acoplar Otaka a su manga. Y es que, curiosamente, en los comentarios de los primeros volúmenes de Magi, Otaka Sensei menciona que quería que Magi fuera una historia bastante feliz, pero encasillar a Magi en una historia de este calibre sería un gran error, ya que uno de los puntos que al menos a mí más me llegaron a cautivar del universo de Otaka fue su constante contraste entre la estética y lo que en verdad ocurría en pantalla. El ciclo de la vida y la muerte es quizás de los temas más importantes que se llegan a tocar en la obra. La importancia del Rub y el cómo en algún punto todos estamos destinados a morir y volvernos uno con el mundo. La muerte, la tristeza que envuelve este evento y el hecho de asimilar la pérdida son elementos que están bastante presentes en Magi, elementos que contrastan fuertemente y que demuestran que Magi es un manga con bastante que mostrar. Aparte de eso, le sumamos las peleas, porque sí, Otaka no tarda en construirnos a Magi como un shonen de peleas donde la magia y el apartado visual enfocado en diversas y vistosas transformaciones son capaces de robar la atención de cualquier lector. Pero sin duda una de las cosas que más me gustó y me pareció bastante increíble del universo de Magi es cómo Otaka era capaz de hacer que cada arco fuera bastante impredecible y considerablemente distinto a lo que uno pudiera imaginar en un principio. Me explico. Digamos que al comenzar ciertos arcos como el de Alibaba y su vieja pandilla, o incluso Magnostat, al menos yo esperaba al principio que estos fueran arcos más de transición. Digamos que por ejemplo el arco de Balbat empezó de una forma en la que consideraba que al final todo se resolvería sin mayor complicaciones y que todo acabaría bien. Y bueno, al final ya vimos que este se extendió bastante y tuvo un cierre más melancólico que otra cosa. Y por otro lado, lo mismo me ocurrió con el arco de Magnostat, el cual pensé que únicamente sería un arco de entrenamiento y transición y poco más, pero terminó escalando hasta ser prácticamente un arco de guerra en el que se revelaron muchas cosas importantes del universo de Magi y que en pocas palabras es de los mejores arcos de toda la obra. Y estuvo que hablamos de su adaptación al anime, que únicamente en cuanto a banda sonora compuesta por el mismo Shiro Sagisu, compositor de bandas sonoras como Evangelion y Bleach, es ya un must to watch. Pero aquí ya nos adelantamos un poco a los acontecimientos, así que para hablar más a fondo de este punto, pasemos al siguiente. Magi comenzó en el 2009 a pocos meses de que Otaka finalizara su Momomo, como dije antes, obra que incluso tuvo su propio anime, por lo que la fama de Otaka como autora no pasaba desapercibida, por lo que al comenzar la serialización de Magi, la autora ya tenía asegurada una pequeña fanbase dispuesta a darle una oportunidad a su nuevo trabajo. Hay que destacar que en su recorrido inicial Magi no era para nada en superventas. Ciertamente no le iba mal en popularidad, pero estaba lejos de entrar siquiera en el top 50, o esto al menos durante sus 3 primeros años de publicación, ya que en 2012 la popularidad de Magi tendría una explosión sin precedentes. 2012 sería el año clave para la franquicia, ya que en este mismo se daría luz verde a la emisión de su propia adaptación animada por parte del estudio One Pictures. Estuvo encargado de animar otras obras como Fairy Tail, las primeras de Nanatsu no Taizai y Anohana, entre otros tantos proyectos. Y para sorpresa de todos, la adaptación animada de Magi de Labyrinth of Magic
fue un boom sin precedentes. El público japonés quedó fascinado con la estética del nuevo anime de magia arábica que se empezaría a emitir en las televisiones del país. Una estética preciosa, una calidad de animación de alta calidad, una banda sonora legendaria y personajes con un carisma capaz de robarse todo el show. Llevaría a que el público que no consumía el manga de Otaka para esas fechas se adentrara en el mundo de Aladdin y sus amigos, llevando esto a que las ventas del manga se dispararan considerablemente, llevando esto a que en 2012, el mismo año en que se empezó a emitir su primera temporada, la obra entrará de cabeza al top 10 de los mangas más vendidos del año, superando a otros titanes del momento como Bakuman, Toriko, Bleach o Shingeki no Kyojin, superando los 3 millones de copias vendidas. A diferencia de 2011, en el que la obra ni siquiera alcanzaba el top 50, estando lejos de vender poco más de 500.000 unidades. Pero claro, el anime de Magi fue todo lo que estaba bien, una perfecta adaptación que realzaba la belleza del mundo creado por Otaka. Saliéndonos un poco de Japón, creo que es indudable el hecho de que muchos fuimos los que conocimos esta historia gracias a su anime y no su manga. Y es que como puerta de entrada al universo de Otaka Sensei, A1 Pictures no pudo hacer un mejor trabajo con las 2 temporadas que realizó. Y es que la fama de Magi en el país nipón no hacía más que ir en aumento, ya que sí, en 2012 vendió más de 3 millones de copias, pero al año siguiente la cosa iría un paso más allá, ya que la obra acumuló más de 7 millones de copias vendidas. Una burrada, si se me permite decirlo, estando incluso por encima de obras como Naruto y Fairy Tail, que la verdad en esos años sus ventas no eran moco de pavo ni mucho menos. Al año siguiente, 2014, la cosa ya se empezó a calmar un poco con el fin de la segunda temporada, bajando a poco más de 4 millones de copias vendidas. Pero aunque parezca que bajar 3 millones parezca mucho, lo cierto es que esto no es para nada así, ya que de una u otra forma esto seguía reflejando la buena popularidad en la fanbase de Magi. Y es que el boom de Magi no se reflejó tan solo en sus ventas y en sus 2 temporadas animadas, ya que en 2013, en su mayor pico de popularidad de la obra, Shinobu Otaka se comprometería a comenzar un nuevo proyecto, una precuela de la obra enfocada en el personaje más popular del manga, Sinbad, historia que concebiría inicialmente como tan solo una historia de un solo volumen, que posteriormente tomaría la forma de una serialización mucho más extensa, la cual conoceríamos como Sinbad no Bouken, o prácticamente las aventuras de Sinbad, manga en el que Otaka solo ejercería como guionista, ya que del dibujo se encargaría Yoshifumi Otera, ex asistente de Otaka en la propia Magi, y lo cierto es que esta precuela tampoco pasaría desapercibida ante los ojos del público, ya que al año siguiente de dar comienzo sería adaptada al anime en forma de ovas, y más tarde en 2016 tendría un anime remake que volvería a adaptar lo visto en las ovas y un poco más. Temporada que, a decir verdad, sería lo último animado de Magi que tendríamos hasta la fecha, pero todavía no es tiempo de hablar de eso. Por supuesto, la popularidad de Magi nuevamente no se quedó tan solo aquí, ya que también tuvo otros proyectos fuera del manga y el anime. Aparte del tipo merchandising, tuvo guías oficiales de personajes, colaboraciones con marcas de golosinas, postales, entre otros productos, incluso tuvo 2 videojuegos propios para la 3DS. Sin duda Magi consiguió una fama sin precedentes en el país nipón, y aunque en nuestro lado del charco la obra no estuviera ni de lejos cerca del pico de popularidad que tuvo en su país natal, lo cierto es que sí que consiguió hacerse un hueco en el corazón de la gente debido al carisma que la obra desprendía. Aunque lastimosamente, al menos aquí en Occidente, la obra de Otaka no pudo sobrepasar esa barrera de volverse un animanga supremamente conocido. Aunque bueno, a decir verdad, lo de que Magi no consiguiera volverse un shonen reconocido y pilar de su respectiva generación no es en sí algo malo. Romper barreras como lo hicieron historias tipo Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, etc. son hazañas muy difíciles de realizar, más aún por las fechas en las que la obra estaba en emisión. Y Magi hizo las cosas muy bien, al menos en Japón era un éxito rotundo. Pero todo lo que sube tiene que bajar, y hubo una pequeña cosa que influyó en que el universo creado por Shinobu Otaka empezara a diluirse de la memoria de la gente con el paso de los años. Esa anhelada, inexistente tercera temporada.
Veréis, como dije antes, tras el fin de la segunda temporada de Magi, el manga empezó a bajar un poquito en ventas, pero afortunadamente no eran cifras alarmantes ni mucho menos. Seguían siendo bastante altas, a decir verdad, al menos hasta el 2015, donde el futuro de Magi, o más concretamente el futuro de su anime, se empezaría a tambalear. Lo cierto es que a partir de este año, los tomos que englobarían lo no adaptado en el anime empezaron a bajar sus ventas hasta estancarse en los 2 millones de copias de forma ininterrumpida hasta el final de la historia en 2017. Y antes de concluir si estas cifras eran malas o buenas, debemos enfocarnos en otra cosa, y algunas suposiciones, ya que a partir de este punto, la información que uno puede llegar a encontrar deja de ser tan 100% veraz que digamos. La última adaptación al anime de Magi fue en 2016 con el anime remake de Sinbad, y lo que voy a comentar a partir de este punto son al parecer rumores de lo que aconteció a la creación de este anime que he podido encontrar. Aunque decir verdad es información que he llegado a encontrar en más de un foro de distinta índole, por lo que el hecho de que llegue a ser veraz no desaparece del todo, pero de todas formas es mejor coger lo que voy a mencionar con pinzas. El anime de Sinbad se estrenó en su respectivo año, un año antes de que el manga de Magi concluyera, por lo que si no estoy mal, el anime de Sinbad se estrenó cuando se había confirmado que el manga de Magi entraría o ya había entrado en su recta final, por lo que tal parece que el plan podría haber sido el siguiente según comentan algunas fuentes. Tras estar la precuela de Sinbad conectada con ciertos eventos que ocurrirían en el arco final de Magi, se pensaría que la mejor forma de animar Magi sería adaptar la historia de Sinbad al completo o una gran parte para posteriormente animar la tercera y última temporada de Magi, tal vez dividida en cours o tal vez no, y que de esta forma la versión animada estuviera perfectamente hilada en su totalidad. Pero a decir verdad algo pasaría, y es que aun con la popularidad del personaje de Sinbad, tal parece que el anime no levantaría las ventas del manga de Magi, ya que parece que seguía estancado sin levantar, aunque curiosamente sin tampoco bajar ventas, constantemente vendiendo un promedio de 2 millones de ejemplares al año. Supuestamente esto daría paso a un stand-by para la producción del anime de Sinbad, haciendo que la realización de una segunda temporada quedara en un limbo sin salida. Y bueno, tras plantearse una indecisión sobre si continuar el anime de Sinbad o no, esto llevaría a que la posible realización de la tercera temporada de Magi quedara también en el olvido. Y bueno, eso es todo respecto a los rumores más fuertes que he podido encontrar respecto al porqué de la nula noticia de una nueva temporada de Magi. Pero dado que ni A1 Pictures ni el estudio Late se encargado del anime de Sinbad, ni Otaka, ni la propia Shonen Sunday o la misma Shogakukan se han pronunciado de forma oficial respecto al tema, tampoco podemos afirmar la veracidad de todo esto, aunque el hecho de que suena realista no le voy a negar. Alejándonos ya de los hechos que pudieron haber afectado a las decisiones de la producción de una nueva temporada animada de Magi, lo cierto es que la no llegada de estas sí que afectó a la imagen de la franquicia. No tanto de forma negativa, al menos en Japón, ya que hasta su misma conclusión la obra no bajó de los 2 millones de ventas anuales y la misma acabó de la forma en la que quería su autora y sin percances ni polémicas aparentes, sino más bien aquí en Occidente, ya que Magi quedó como uno de esos animes de alta calidad pero inconclusos, llevando esto a que se le empezara a dejar de lado y olvidar hasta ser, bueno, prácticamente una leyenda olvidada que llegó a volverse algo querida dentro de la comunidad, pero que a la larga no se le dio tampoco una mayor importancia. Mayormente por lo que ya sabemos, la no llegada de una tercera temporada que terminaría de adaptar el material original. A día de hoy la verdad he de decir que, por lo que he visto en redes y demás, el fandom de Magi no está del todo muerto. Todavía se encuentra gente recomendando la obra y hablando de sus mayores momentos de calidad, cosa que de una u otra forma todavía mantiene a la franquicia viva, y la esperanza de su resurrección en anime. Y es que curiosamente en el año 2020 la obra fue tendencia en Japón, debido a que los fans nipones de la obra se pronunciaron en masa sobre su interés de querer una nueva temporada animada de la obra de Otaka, significando esto que si en este lado del charco la obra no está del todo muerta, tal parece que en su país de origen mucho menos, por lo que la fe de ver el regreso de las aventuras de Aladdin, Alibaba y Morgiana es lo último que debería perderse. A día de hoy Otaka se encuentra trabajando en otro manga llamado Orient, obra que a día de hoy también cuenta con su propia adaptación al anime, y que a decir verdad yo todavía no he visto ni leído. Su autora consiguió cumplir sus sueños, primero debutar en la industria y posteriormente crear historias juveniles. Creo que Otaka Sensei es un claro ejemplo de no rendirte hasta el último momento, y dar todo lo que tienes para cumplir tus sueños.
ya que después de todo nunca sabes lo que te va a deparar el futuro. Y creo que eso aplica a la misma Maggie. El hecho de que nunca hay que perder la fe sobre ver un posible resurgir de esta obra en anime,